Mi madre me echó a los 16 porque los gemelos merecen más. 17 años después, vuelve suplicando dinero. Pero yo la expuse y conseguí una orden de restricción que nunca olvidará. Tengo 33 años, trabajo en gestión de nivel medio alto para una empresa bastante grande, y necesito contar esta historia porque lo que pasó hace unos meses básicamente me obligó a enfrentar cosas que había estado tratando de ignorar durante los últimos 17 años. Ya sabes, esas cosas que guardas en una caja mental y le pones un candado porque si las abres te vas a desmoronar, y pues, la caja se abrió de todos modos. Supongo que debería empezar por el principio, cuando mi vida era relativamente normal, o al menos lo que yo pensaba que era normal en ese momento. Crecí solo con mi madre, Teresa. Mi padre biológico, Andrew, se largó antes de que yo naciera, así que nunca fue parte de la ecuación. Y honestamente nunca lo extrañé, porque no puedes extrañar algo que nunca tuviste, ¿me explico? Teresa y yo vivíamos en un apartamento pequeño, nada lujoso pero tampoco terrible, y ella trabajaba en administración en una clínica o algo así. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada crítico, tipo teníamos comida y un techo y esas cosas básicas. La relación con ella era buena, o eso creía yo. Era mi mamá, ya sabes. La única familia que tenía aparte de mis abuelos paternos James y Virginia, que vivían como a una hora de distancia y a quienes veía ocasionalmente en vacaciones y cumpleaños. Todo cambió cuando yo tenía como 11 años, casi 12, y Teresa conoció a Lawrence. Recuerdo perfectamente el día que lo trajo a casa por primera vez, porque yo estaba jugando videojuegos en la sala y ella entró toda nerviosa y sonriente diciendo, «Tengo a alguien que quiero que conozcas», y ahí estaba este tipo alto, como de 40 y pico años, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Desde el principio algo en él me ponía incómodo, pero no era nada que pudiera señalar específicamente, solo una sensación rara en el estómago cada vez que estaba cerca. Teresa estaba claramente enamorada o lo que sea, y en cuestión de meses Lawrence prácticamente vivía con nosotros. Se casaron cuando yo tenía 11, una boda pequeña y rápida en el juzgado, y de repente yo tenía un padrastro que básicamente me ignoraba, excepto cuando necesitaba que saliera de en medio. Las cosas se pusieron realmente diferentes cuando Teresa quedó embarazada como 6 meses después de la boda. Yo tenía 12 años en ese momento. Y recuerdo que Teresa me sentó en el sofá toda emocionada para decirme, «Vas a tener un hermanito o hermanita», y yo traté de parecer feliz porque se suponía que debía estarlo, ¿no? Pero honestamente me sentí raro con todo eso, como si mi lugar en la familia de repente fuera menos importante. Resulta que no era un bebé, sino dos, gemelos. Y cuando nacieron Masón y su hermano, no voy a dar el nombre del otro porque no he hablado con él todavía, la atención que yo recibía básicamente se evaporó. Y mira, entiendo que los bebés necesitan mucha atención, no soy idiota, pero era como si yo hubiera dejado de existir de la noche a la mañana. Lawrence nunca me trató como a un hijo, ni siquiera intentó fingir que le importaba. Era frío, distante, y cuando los gemelos nacieron básicamente me veía como un estorbo en su nueva familia perfecta. Teresa cambió también, o tal vez simplemente mostró quién era realmente, y yo había sido demasiado joven para darme cuenta antes. Empezó a priorizar a los gemelos en todo, lo cual supongo que es normal hasta cierto punto, pero ella llevó eso a un nivel completamente diferente. Si los gemelos necesitaban algo, lo conseguían inmediatamente. Si yo necesitaba algo, era espera, o pregúntale a Lawrence, o no tenemos dinero para eso ahora mismo. Los años entre los 12 y los 16 fueron básicamente yo, volviéndome invisible en mi propia casa. Hacía mis tareas, iba a la escuela, trataba de no causar problemas, y veía cómo Teresa y Lawrence construían esta familia perfecta alrededor de los gemelos, mientras yo era como un mueble viejo, que estaba ahí, pero que nadie realmente quería. Mis abuelos, James y Virginia, notaron que algo andaba mal y empezaron a invitarme más seguido a quedarme con ellos los fines de semana, lo cual yo aceptaba feliz porque al menos ahí alguien actuaba como si me quisiera. Entonces llegó el día que cambió todo. Yo tenía 16 años, estaba a punto de empezar mi penúltimo año de preparatoria y llegué a casa de la escuela un martes normal, o al menos pensé que era normal. Teresa y Lawrence estaban sentados en la mesa de la cocina con una expresión seria, y Lawrence me dijo, «Siéntate, tenemos que hablar». Mi primer pensamiento fue que alguien había muerto, o algo así por la forma en que se veían, pero no,
Era algo completamente diferente, y 1000 veces peor. Teresa empezó a hablar, y básicamente me dijo que las cosas estaban muy apretadas económicamente, que los gemelos estaban creciendo, y necesitaban más espacio y más recursos, y que habían tomado una decisión muy difícil. Yo estaba ahí sentado pensando, ok, nos vamos a mudar a un lugar más barato, o voy a tener que conseguir un trabajo de medio tiempo para ayudar. Pero entonces Lawrence soltó la bomba. Me dijo Kevin, creemos que es mejor para todos si encuentras otro lugar donde vivir. Los gemelos necesitan su propio cuarto, y simplemente no podemos mantener a 3 niños con nuestros ingresos actuales. Me quedé ahí sentado sin poder procesar lo que acababa de escuchar. ¿Me estaban echando? ¿Mi propia madre me estaba echando de la casa a los 16 años porque no podían pagar por mí? Y lo peor, lo absolutamente peor, fue cuando Teresa dijo con los ojos llorosos, pero con voz firme: los gemelos merecen más. Kevin, tú ya eres casi un adulto. Puedes arreglártelas, pero ellos son pequeños, y son mi prioridad ahora. Esas palabras exactas, los gemelos merecen más, se grabaron en mi cerebro como con un fierro caliente y juro que las escucho todavía cuando cierro los ojos. Les pregunté qué se suponía que hiciera, a dónde suponía que fuera. Y Lawrence dijo: puedes ir con tus abuelos o con amigos, pero necesitamos que empaques tus cosas y te vayas este fin de semana. Este fin de semana. Me estaban dando literalmente 4 días para empacar toda mi vida y largarme. No lloré en ese momento. No pude. Estaba en shock total. Solo asentí y fui a mi cuarto. Y me quedé sentado en la cama sin poder pensar en nada coherente. Esa noche llamé a James y Virginia llorando, algo que rara vez hacía porque siempre traté de ser fuerte o lo que sea, y les conté todo. Se pusieron furiosos, absolutamente furiosos, y me dijeron que empacara todo, y que ellos vendrían por mí al día siguiente, que no me preocupara, que ellos me cuidarían. El sábado, James y Virginia llegaron con una camioneta prestada y me ayudaron a empacar todas mis cosas, mientras Teresa se escondía en su cuarto, y Lawrence nos miraba con los brazos cruzados, como si fuéramos nosotros los que estábamos haciendo algo malo. James le dijo a Teresa que era una vergüenza, que cómo podía hacerle esto a su propio hijo, y ella solo lloraba y decía: no tienes idea de lo difícil que es esto para mí, y James respondió: no parece tan difícil, ya que estás eligiendo activamente echar a tu hijo a la calle. Cargamos todo en la camioneta. Yo me despedí de los gemelos que tenían como 4 años y no entendían realmente qué estaba pasando, y me fui de la que había sido mi casa durante 16 años sabiendo que probablemente nunca volvería. Vivir con James y Virginia fue un salvavidas literal. Ellos vivían en una casa modesta de 2 cuartos, y me dieron el cuarto de huéspedes que usaban como oficina, movieron todo para hacerme espacio, y básicamente me trataron como si fuera su propio hijo. Virginia me cocinaba, James me ayudaba con la tarea, y ambos me recordaban constantemente que lo que Teresa había hecho no era mi culpa, que yo no era una carga, que ellos me querían. Pero yo me sentía culpable de todos modos porque ellos ya estaban retirados y vivían con un presupuesto fijo, y yo sabía que tenerme ahí significaba gastos extra que ellos realmente no podían permitirse, aunque nunca lo admitieran. Entonces conseguí un trabajo en una cafetería cerca de la escuela, trabajando después de clases y los fines de semana, y empecé a darle a James y Virginia dinero para comida y gastos. Ellos no lo querían aceptar, pero yo insistí porque no iba a ser una carga más de la que ya era. Terminé la preparatoria trabajando básicamente todo el tiempo que no estaba en clase. Mis calificaciones bajaron un poco, pero no tanto como para arruinar mis posibilidades de universidad, y durante todo ese tiempo Teresa no llamó ni una sola vez. Ni una. Era como si yo hubiera dejado de existir para ella completamente. Cuando llegó el momento de aplicar a universidades, había ahorrado algo de dinero, pero obviamente no suficiente para pagar la matrícula. Necesitaba que alguien confirmara préstamos estudiantiles, y, obviamente Teresa era la opción lógica porque era mi madre, ¿no? James me ayudó a contactarla, le explicamos la situación, y ella dijo rotundamente que no, que ella y Lawrence no tenían dinero para eso, que necesitaban ahorrar para la universidad de los gemelos. Los gemelos tenían tipo 6 años en ese momento. Faltaban como 12 años para que ellos fueran a la universidad, pero aparentemente eso era más importante que ayudarme a mí, que necesitaba la ayuda en ese preciso momento. Fue mi tía Pamela, la hermana de James, quien terminó salvándome. Ella vivía en otro estado. Nunca la había visto mucho cuando era niño,
Pero cuando se enteró de toda la situación me llamó y me dijo, Kevin, yo voy a confirmar tus préstamos. Vas a ir a la universidad y vas a hacer algo de tu vida. Pamela no era rica ni nada, trabajaba como enfermera, pero tenía buen crédito y un corazón enorme, y básicamente le apostó a mí cuando mi propia madre no quiso hacerlo. Hasta el día de hoy. Considero a Pamela más familia que a Teresa porque ella estuvo ahí cuando realmente la necesité. La universidad fue dura. No voy a mentir. Trabajé en 3 empleos diferentes durante esos 4 años. Dormía como 4 o 5 horas por noche, y básicamente vivía de café y comida barata. Pero me gradué, conseguí un título en administración de empresas, y empecé a trabajar en una empresa mediana en un puesto de entrada. James y Virginia vinieron a mi graduación. Pamela manejó como 6 horas para estar ahí. Y cuando caminé por ese escenario a recibir mi diploma, lo único que pensaba era, lo logré. Lo logré sin ella, sin ninguno de ellos. Teresa no vino, obviamente. Ni siquiera supe si se enteró de que me gradué. Los siguientes años fueron de trabajo duro constante. Ascendí rápido en la empresa, porque resulta que cuando pasas tu adolescencia y juventud trabajando múltiples empleos y lidiando con situaciones difíciles, desarrollas una ética de trabajo y una resiliencia que otros no tienen. A los 25 años ya era gerente de área, a los 28 era gerente regional, y a los 30 llegué a la gerencia de nivel medio alto, que es básicamente donde estoy ahora. Gano bien. Muy bien comparado con de dónde vengo. Tengo un apartamento decente, un auto confiable, y he pagado completamente mis préstamos estudiantiles. Pamela se puso a llorar cuando le dije que había hecho el último pago, porque ella sabía mejor que nadie lo que me había costado llegar ahí. Durante todos esos años, no tuve contacto con Teresa ni con Lawrence, nada. Cero. Bloqueé sus números, bloqueé sus redes sociales y básicamente los borré de mi vida, porque francamente no tenía energía emocional para lidiar con ellos. James y Virginia los veían ocasionalmente porque los gemelos eran técnicamente sus nietos también, pero ellos respetaban mi decisión de no querer saber nada y nunca me forzaron a reconciliarme, o esas cosas que la gente suele hacer con el rollo de, pero es tu familia. Entonces, como hace 8 meses, Pamela mencionó en una reunión familiar casual, a la que Teresa había ido, yo no estaba ahí obviamente, que yo había recibido una promoción grande. No dio muchos detalles, solo dijo que Kevin está haciendo muy bien en su carrera, acaba de ser promovido y está en una posición de liderazgo importante. No pensó nada de eso. Solo estaba orgullosa de mí y lo mencionó de pasada, pero aparentemente eso fue suficiente para que Teresa se enterara de que su hijo, el que echó a la calle a los 16, ahora ganaba buen dinero. 3 semanas después de esa reunión, tipo un sábado por la tarde, estaba en mi apartamento viendo televisión y descansando porque había sido una semana pesada en el trabajo, y tocaron el timbre. No esperaba a nadie. Así que fui a abrir pensando que tal vez era un paquete o algo así, y ahí estaban Teresa y Lawrence parados en mi puerta. Habían pasado 17 años desde la última vez que los vi, y honestamente me quedé congelado porque no podía procesar que estuvieran ahí frente a mí. Teresa se veía mayor, obviamente, con más canas y arrugas, y Lawrence básicamente igual pero con más panza. Antes de que pudiera decir algo, Teresa dijo con una sonrisa forzada, «Hola, Kevin. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero necesitamos hablar contigo. ¿Podemos pasar?» Les dije que no, que dijeran lo que tuvieran que decir ahí en la puerta, y la sonrisa de Teresa desapareció inmediatamente. Lawrence fue directo al grano. Dijo, «Los gemelos van a empezar la universidad el próximo año, y necesitamos ayuda con la matrícula. Sabemos que te está yendo bien en tu carrera, y pensamos que podrías contribuir». Contribuir. Esa fue la palabra que usó, como si yo les debiera algo, como si fuera mi responsabilidad pagar por la educación de los gemelos después de lo que me hicieron. Me reí, literal me reí en su cara, y les dije, tienen que estar bromeando, no pueden ser tan descarados de aparecer después de 17 años pidiendo dinero. Teresa empezó con el discurso emocional. Dijo Kevin, sé que las cosas terminaron mal entre nosotros, pero son tus hermanos, es familia, y tú tienes los recursos para ayudar. Le respondí que ellos dejaron de ser mi familia el día que me echaron para darles mi cuarto y mi parte del presupuesto familiar. Le recordé que cuando yo necesité ayuda para la universidad, ella se negó porque estaba ahorrando para ellos. Y ahora que ellos necesitaban ayuda, yo estaba haciendo exactamente lo mismo que ella hizo,
priorizando mi propio futuro sobre el de ellos. Lawrence se puso furioso y empezó a gritar que yo era un egoísta, que cómo podía ser tan cruel, y yo simplemente cerré la puerta en sus caras y puse el seguro. Pensé que eso sería el final, que se irían y me dejarían en paz, pero oh no, Teresa tenía otros planes. Una semana después, apareció en mi lugar de trabajo. Literal entró a las oficinas preguntando por mí. Y cuando me avisaron que había una visita para mí en recepción y bajé, ahí estaba ella. Empezó a hacer una escena, llorando y diciendo en voz alta para que todos escucharan que su hijo la había abandonado, que ella solo necesitaba ayuda para sus otros hijos y yo me negaba por rencor. La gente en la recepción se quedó mirando. Algunos compañeros de trabajo pasaron y vieron el drama. Y yo estaba mortificado. Llamé a seguridad y la escoltaron afuera, mientras ella gritaba: «Esto no se va a quedar así, Kevin. Esto no se va a quedar así». 2 días después, literal 2 días después, volvió a aparecer, pero esta vez en mi apartamento de nuevo, y cuando le dije a través de la puerta que se fuera o llamaría a la policía, ella empezó a golpear la puerta y a gritar. Mis vecinos salieron a ver qué pasaba. Fue una escena horrible, y cuando abrí la puerta para decirle que se fuera, ella trató de empujarme y entrar a la fuerza. Terminamos en una especie de forcejeo en el pasillo, con ella tratando de entrar y yo, tratando de mantenerla afuera, todo frente a mis vecinos que no sabían qué hacer, y finalmente uno de ellos llamó a la policía. Cuando llegaron los oficiales, Teresa estaba literalmente sentada en el pasillo llorando y diciéndoles que yo era un hijo horrible que abandonó a su familia, y yo les expliqué toda la situación, mientras los vecinos confirmaban que ella había estado golpeando mi puerta y tratando de entrar a la fuerza. Los oficiales la hicieron irse con una advertencia, pero me sugirieron que presentara una denuncia formal y solicitara una orden de restricción si ella continuaba acosándome. Y eso fue exactamente lo que hice. Al día siguiente fui a la estación, presenté un reporte detallando todo, incluyendo su aparición en mi trabajo, y solicité la orden de restricción. El proceso fue más rápido de lo que esperaba. Tuve una audiencia donde presenté toda la evidencia, incluyendo testimonios de mis vecinos y de la gente de seguridad de mi trabajo, y el juez me otorgó la orden de restricción. Teresa no puede acercarse a mí, a mi casa o a mi trabajo a menos de 100 metros por los próximos 2 años. Cuando le notificaron la orden, aparentemente hizo otra escena, pero eso ya no era mi problema. La situación con Teresa causó un terremoto en la familia extendida. James y Virginia, que hasta ese momento habían mantenido una relación cordial con ella por los gemelos, básicamente cortaron todo contacto. James le dijo que después de ver cómo me trató, no solo cuando me echó, sino ahora también, ellos no querían nada que ver con ella. Eso significó que también perdieron contacto regular con los gemelos, lo cual sé que les dolió porque ellos realmente querían a esos chicos, pero para ellos, yo era su prioridad y me eligieron a mí. Pamela nunca había tenido mucho contacto con Teresa de todos modos, pero después de esto le dejó muy claro que si volvía a acercarse a mí, ella también tomaría acciones legales. Como gesto de agradecimiento a Pamela, porque honestamente sin ella yo no estaría donde estoy, le compré un viaje con todo pagado a un lugar que ella siempre quiso visitar. Cuando le di el regalo se puso a llorar y me dijo que no tenía que hacer eso, pero yo le dije que por supuesto que tenía que hacerlo, que ella había invertido en mí cuando nadie más quiso, y ahora yo podía regresarle aunque fuera un poquito de todo lo que ella me dio. Ese viaje fue como hace 3 meses, y ella volvió feliz, con 1000 fotos, y diciéndome que había sido uno de los mejores momentos de su vida. Pensé que ahí terminaría todo, que Teresa se rendiría y seguiría su vida, y yo seguiría la mía, pero hace como un mes recibí un mensaje de Facebook de alguien llamado Mason. Al principio no reconocí el nombre, pero entonces vi su foto de perfil y me di cuenta de que era uno de los gemelos. Ya tiene 18 años, básicamente un adulto, y su mensaje decía algo así como: «Hola Kevin, sé que probablemente no quieres saber nada de nosotros después de todo lo que pasó, pero he estado pensando mucho en ti últimamente. Mamá y Lawrence no hablan de ti, pero yo encontré fotos viejas y le pregunté a los abuelos sobre ti. Acabo de enterarme de todo lo que pasó cuando tenías 16 y también lo que pasó recientemente con mamá. Solo quería decirte que lamento todo eso y que me gustaría conocerte si tú quieres. Sin presión, lo entendería completamente si no quieres, pero pensé en intentarlo». No le respondí inmediatamente, porque honestamente no sabía qué sentir o qué decir. Por un lado,
Mason no tuvo nada que ver con las decisiones que Teresa y Lawrence tomaron, él era literalmente un bebé cuando me echaron. Por otro lado, es el hijo de Teresa. Es parte de la razón por la cual me echaron en primer lugar, aunque, obviamente, eso no fue culpa suya. Hablé con James y Virginia sobre eso, y ellos me dijeron que Mason y su hermano siempre preguntaban por mí cuando eran más chicos que Teresa. Les decía que yo me había ido porque quise, y que no quería saber nada de ellos. Básicamente les contó una versión completamente diferente de los hechos. Después de pensarlo como 2 semanas, le respondí a Mason. Le dije que apreciaba que se hubiera tomado el tiempo de contactarme, que no tenía nada en contra de él personalmente, pero que necesitaba tiempo para procesar todo. Le sugerí que tal vez podíamos hablar por videollamada primero, nada pesado, solo conocernos un poco, y él estuvo de acuerdo. Tuvimos nuestra primera videollamada hace como 1 semana. Hablamos por tipo 1 hora, y fue raro pero no terrible. Él se disculpó como 1000 veces por Teresa, aunque le dije que no tenía que hacerlo, y me contó que él y su hermano, básicamente, se están pagando su propia universidad con préstamos y trabajos, porque Teresa y Lawrence resulta que no ahorraron tanto como decían y no califican para mucha ayuda financiera. No voy a mentir. Parte de mí sintió un poco de satisfacción al saber que Teresa terminó en la misma situación que me dejó a mí, necesitando préstamos estudiantiles y teniendo que trabajar para pagar la universidad, pero la mayor parte de mí solo sintió lástima por Mason y su hermano, porque ellos no pidieron nada de esto. Le dije a Mason que estaba dispuesto a seguir hablando, a ver si podíamos construir algún tipo de relación como hermanos, pero que iba a ser un proceso lento porque tengo mucho bagaje emocional con toda esta situación. Él lo entendió perfectamente y dijo que no tenía prisa, que solo agradecía que le diera una oportunidad. Todavía no sé qué va a pasar con todo esto. La orden de restricción contra Teresa sigue vigente y planeo renovarla cuando expire. No tengo ningún interés en tener una relación con ella o con Lawrence, y honestamente no creo que eso cambie nunca. El daño que hicieron fue demasiado profundo, y el hecho de que solo aparecieron cuando se enteraron de que tengo dinero me dice todo lo que necesito saber sobre sus verdaderas intenciones. Con Mason, no sé, tal vez podamos construir algo, tal vez no. Soy cautelosamente optimista, pero también realista sobre el hecho de que él viene con conexiones a gente que yo no quiero en mi vida. Lo que sí sé es que hice lo correcto al negarme a darles dinero y al poner límites firmes. Durante mucho tiempo, especialmente cuando era más joven, me sentía culpable por estar enojado con Teresa, como si yo fuera el que estaba mal por no poder perdonar y olvidar. Pero ahora, después de todo esto, después de ver que ella literalmente solo me buscó porque necesitaba algo de mí y no porque realmente le importara reconstruir una relación, sé que mi enojo siempre fue válido. James me dijo algo que me quedó grabado. Me dijo Kevin, el perdón no significa dejar que la gente que te lastimó vuelva a tu vida, significa dejar ir el peso de lo que te hicieron para que puedas seguir adelante. Y eso es lo que estoy tratando de hacer. Hace unos días, Mason me envió una foto de cuando éramos chicos, aparentemente la encontró en una caja vieja en la casa de Teresa. En la foto yo tengo como 13 años y estoy cargando a los gemelos que son bebés, y estoy sonriendo. No recuerdo ese momento específicamente, pero verme ahí sonriendo con ellos me hizo sentir algo extraño, como nostalgia mezclada con tristeza por todo lo que se perdió. Mason escribió debajo de la foto, me hubiera gustado crecer conociéndote, y yo le respondí con honestidad, tal vez todavía podemos conocernos ahora, mejor tarde que nunca, supongo. No sé si eso va a funcionar o no, pero estoy dispuesto a intentarlo, por él y por mí, para ver si algo bueno puede salir de todo este desastre. La verdad es que la familia que realmente importa, la que estuvo ahí cuando más la necesité, fue James, Virginia y Pamela. Ellos son mi familia real, no por sangre sino por elección, porque me eligieron cuando les hubiera sido más fácil no hacerlo. Teresa puede seguir llamándose mi madre biológicamente, pero madre es la que cría, la que apoya, la que está ahí en los momentos difíciles, y esa nunca fue ella. Así que supongo que al final, después de todo el drama y el dolor, lo que aprendí es que tú eliges tu familia, y yo ya elegí la mía hace mucho tiempo. Mason puede ser parte de esa familia algún día si las cosas funcionan, pero eso está por verse. Por ahora, estoy bien con donde estoy, con la gente que tengo, y con haber puesto los límites que necesitaba poner, y eso, después de todo, es suficiente.